que se pueden hipotecar únicamente los derechos que el condominio tenga sobre el predio común. O sea, si lo queremos hipotecar completo, tienen que estar de acuerdo todos los copropietarios. Pero si solo yo, que soy copropietaria, quiero hipotecar el derecho al que tengo, esa parte alícuota que tengo sobre el bien, sí lo puedo hipotecar, porque estoy hipotecando solo el derecho que yo tengo a esa parte del bien, ¿verdad? Entonces ahí sí es permitido hipotecar. De lo contrario, el bien inmueble completo solo se podría hipotecar si todos los copropietarios están de acuerdo. Eso es lo que establece el artículo 837. El artículo 838 creo que sí, aquí íbamos porque habíamos hablado de estos casos que vienen, no pueden hipotecarse el inmueble que está destinado a patrimonio familiar. Acuérdense, la figura del patrimonio familiar tiene que estar constituida en escritura pública y ser registrado, ¿verdad? No solo que nosotros digamos, como en esta casa vive toda mi familia, aquí estamos todos, entonces este es nuestro patrimonio familiar. No es solo de palabra, tiene que estar constituido como patrimonio familiar a través de escritura pública y registrado en la propiedad inmueble. Entonces, el bien que está inscrito como patrimonio familiar no puede hipotecarse, y los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto esa disposición o esa condición, y esa disposición no puede ser de 5 años. O sea, aunque la haya colocado, si transcurren los 5 años, ya podría, quien haya pasado posesión de esa herencia, eh, ya podría, eh, ya podría hipotecar algún bien que le hayan dejado en herencia, ¿verdad? O sea, esta limitante solo la dejó el legislador por 5 años. Y para el caso de los menores de edad, este término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. O sea que si se le heredó dentro del testamento, se colocó como heredero a una persona menor de edad. Por ejemplo, esta persona tenía 16 años cuando lo declararon heredero, y entonces ya tiene bajo su propiedad algún bien inmueble, y lo quisiera hipotecar. Él tiene que esperar a que cumpla su mayoría de edad, y si estuviera puesta esa condición que el causante, quien hizo el testamento, colocó la condición de que no se puede hipotecar, todavía tendría que esperar el menor de edad, el que ya cumplió la mayoría de edad, todavía tendría que esperar 5 años, o sea que hasta sus 23 años ya podría hipotecar ese bien. Otra de las disposiciones que está en el artículo 843 es que no podrán unificarse en el registro dos o más fincas cuando alguna de ellas por lo menos estuviera hipotecada sin que preceda convenio del propietario con los acreedores hipotecarios y los que tengan algún derecho real inscrito en las mismas. Generalmente cuando se unifican fincas en el registro, no sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de por experiencia propia, de algún familiar o de algún amigo, de que han unificado fincas. Por ejemplo, fueron, eh, yo compré una propiedad, un bien inmueble, y luego mi vecino estaba vendiendo el de la par, yo también se lo compré, y entonces son dos fincas, entonces se registro la propiedad, y yo lo que quiero es unificarlos para que constituyan una sola finca. ¿Por qué? Porque tengo un proyecto en el que quiero desarrollar, y quiero pedir un crédito, pero sobre una sola finca, porque me van a dar mayor disponibilidad, ¿verdad? Entonces quiero unificar esa finca, o sea que esas dos instituciones registrales se vuelvan al final una sola porque unifiqué las fincas. A eso se refiere este artículo. Entonces, en este caso, si una de las dos fincas tuviera hipoteca, no podría unificarse. Y la excepción es que debe haber convenio con del propietario de estas fincas con los acreedores hipotecarios. O sea, si sobre una de estas fincas hubiera hipoteca, mi acreedor me debería dar la autorización para poderlas unificar.
Entonces, hay una limitante ahí porque tengo que pedir autorización si yo quisiera unificar las fincas de mi propiedad, pero sobre una de ellas pesa una hipoteca. Entonces, el acreedor, el hipotecario es quien tendría con quien tendría que haber un convenio expreso, ¿verdad? Y que sí permita la unificación de las fincas. Bueno, luego viene la subhipoteca. Ustedes, eso está en el artículo 852. Cuando hablamos de subhipoteca, bueno, leamos el artículo y se los explico. El 852, ahí lo tienen en la pantalla, el crédito garantizado con hipoteca. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. ¿Qué quiere decir esto, ustedes? Cuando hablamos de la subhipoteca, el caso de la subhipoteca es como una hipoteca, como la hipoteca de otra hipoteca, ¿verdad? Les explico. Si hay un acreedor hipotecario, o sea, tiene un crédito a su favor que está garantizado con un bien inmueble. Entonces, ¿qué hace él? Está el acreedor hipotecario y tiene ese crédito a su favor, que le pesa una hipoteca donde está garantizada con el inmueble de un deudor X, ¿verdad? Y con ese bien inmueble está garantizado, el crédito, el préstamo que le hizo al deudor. Pero a su vez este acreedor hipotecario tiene una deuda de él, ¿verdad? Y lo que hace frente a otra persona, frente a un tercero, y lo que hace entonces es subhipotecar el crédito que tiene a su favor. Está subhipotecando el crédito que tiene a su favor. Entonces, se da sobre todo con instituciones bancarias, ustedes que ellos a veces hacen eso para tener mayor liquidez, ¿verdad? Entonces, él tiene el crédito a su favor garantizado como un bien inmueble, pero cuando lo subhipoteca, lo que hace es hipotecar el crédito, no el inmueble, porque el inmueble no le pertenece, el inmueble le pertenece al deudor. Hipoteca el crédito como garantía, ¿verdad? Lo da como garantía a otra tercera persona, ¿verdad? Si es un banco, puede ser a otro banco. Se le entrega ese derecho a poder cobrar el crédito que tiene sobre el inmueble del deudor, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, es una hipoteca sobre otra hipoteca, pero lo que se está hipotecando en esta subhipoteca ya no es el bien inmueble, porque esa es la hipoteca. La subhipoteca, lo que se está hipotecando es el crédito a favor que tiene el acreedor. Entonces, él tiene una deuda con otra tercera persona y lo que hace es subhipotecar el crédito y decirle, mira, con este crédito que yo tengo a mi favor, yo lo voy a hipotecar a tu favor y con ese crédito puedes cobrar la deuda para que yo te pague la mía, ¿verdad? ¿A quién le va a cobrar esa tercera persona el crédito? Al deudor original, ¿verdad? Entonces, es la figura, así opera esta figura de la subhipoteca. El punto clave en esta figura, ustedes, es que la subhipoteca, el objeto de la subhipoteca es el crédito, no es el inmueble como en la hipoteca. En la hipoteca, el objeto de la hipoteca es el inmueble que estamos hipotecando. En cambio, en la subhipoteca, el objeto es el crédito, ¿verdad? Ese derecho a cobrarle a otra persona la deuda. Esa es la figura de la subhipoteca, ¿verdad? Con eso se está garantizando, con ese crédito se está garantizando el derecho a cobrar al hipotecario original, ¿verdad? Entonces, esta figura está permitida en el Código Civil en el artículo 852 y siempre con relación a la subhipoteca, en el artículo 853 nos dice que deberá notificarse al deudor para que pueda inscribirse en el registro. O sea, la subhipoteca
se le tiene que notificar al deudor y se debe inscribir en el registro, pero ya habiéndole hecho la notificación al deudor. El artículo 855, siempre con relación a la subhipoteca, nos indica que si la finca pasara en propiedad al acreedor hipotecario, la hipoteca se extingue, pero la subhipoteca ocupará su lugar como hipoteca en favor del acreedor respectivo, sin que la responsabilidad del inmueble pueda exceder del crédito hipotecario grabado. Ese fuera el caso en que, en que el acreedor, en que el deudor, por ejemplo, ya no pudiera pagarle al acreedor y el acreedor pues realice el proceso judicial y al final se quede con la finca, ¿verdad? Con el bien hipotecado. Entonces, ¿qué pasaría con la hipoteca? La hipoteca se extingue porque ya tiene a su favor el bien hipotecado, ¿verdad? Entonces se extinguiría la hipoteca. ¿Qué pasaría con la subhipoteca? Esta va a ocupar el lugar de la hipoteca, nos dice el código, va a ocupar el lugar de la hipoteca en favor del acreedor respectivo, o sea, de ese tercero a quien se le concedió la subhipoteca. Y aquí sí que la responsabilidad de inmueble puede exceder del crédito hipotecario grabado, o sea, es únicamente hasta por el monto que se subhipotecó, ¿verdad? No hay, no podría quererse cobrar más, sino únicamente sobre el monto que consta, en que consta la subhipoteca. Entonces, ya la subhipoteca pasa a ocupar el lugar de la hipoteca, porque la hipoteca ya no existe, ¿verdad? La hipoteca ya no existe porque el acreedor se cobró con el bien inmueble, ¿verdad? ¿Cuál viene el bien inmueble en pago? Pues puede ser el caso que no haya pagado el deudor principal. Otra de las figuras que van a encontrar dentro del código ustedes es el tema de las cédulas hipotecarias. Cuando hablamos, yo acá les puse una explicación de las cédulas hipotecarias para no entrar solo a leer lo que dice el código, sino que para que lo tengamos un poco más claro desde el inicio. Entonces, cuando hablamos de las cédulas hipotecarias, estamos hablando de documentos en los que consta un crédito o parte del crédito que está garantizado con hipoteca sobre uno o más bienes inmuebles. Estamos hablando de un documento en el que se hace constar que existe un crédito. Y ese crédito siempre, por eso son cédulas hipotecarias. La cédula es el documento de crédito. ¿Y cómo está garantizado ese crédito? Siempre sobre un bien inmueble. Continúa, aunque estemos hablando de un documento de crédito, continuamos garantizando ese documento con un bien inmueble. En este caso, en el artículo 860 que nos habla de las cédulas hipotecarias, nos establece que puede constituirse hipoteca para garantizar un crédito representado por cédulas sin que sea necesario que haya acreedor y emitirse las cédulas a favor del mismo dueño del inmueble hipotecado. Con la figura de las cédulas hipotecarias, es importante tener claro que puede ser que no haya acreedor, sino que es el propietario del bien inmueble el que constituye estas cédulas, y en estas cédulas se representan por un monto, ¿verdad? Un monto económico. Eso es lo que contienen o lo que contemplan estos documentos de crédito. Y el valor que representa cada una de estas cédulas hipotecarias está garantizado con ese bien inmueble. Por eso dice el código que en este caso, este crédito representado por cédulas, no es necesario que haya acreedor y se pueden emitir las cédulas a favor del mismo dueño del inmueble hipotecado. Vamos a ver estos artículos y luego les quiero hacer la aclaración porque tenemos, cuando lleven derecho mercantil 2, cuando vean títulos de crédito,
¿O ya están en títulos de crédito ustedes en derecho mercantil? Les pregunto. Todavía no llevamos derecho Todavía mercantil. no llevamos, Lick. Han llevado derecho mercantil. Les irá a tocar hasta el otro año, ¿verdad? O será el otro semestre. Bueno, la cuestión es que en derecho mercantil hay un título de crédito que también se llama cédulas hipotecarias. Ahí vamos a hacer una diferenciación porque si no, cuando lleguen a ver esta figura en derecho mercantil van a decir que esta figura es de civil, pero está establecido en los dos códigos. Aquí lo principal eh, en, en esta figura en el código civil es que ya vimos la deuda, el crédito siempre va a recaer sobre una finca o un inmueble y que está constituido como un derecho real de garantía. No es el documento en sí, ¿verdad? Sino que siempre se constituye sobre un bien inmueble. Esa garantía de la cédula siempre es un bien inmueble. Nadie va a quedar obligado personalmente al pago del crédito. Sino que es el bien inmueble. Con el bien inmueble, esa figura ustedes que el mismo propietario lo puede hipotecar y emita las cédulas siempre a su favor. Por eso es claro el código que diga que aunque no exista un acreedor, ¿verdad? No es necesario que exista un acreedor y luego las puede dar en garantía. O sea, que esas cédulas hipotecarias las puede vender, las puede negociar, las puede vender el propietario del bien inmueble porque al final representan un monto económico, ¿verdad? Las puede dar en garantía o venderlas por otro crédito que él quiera. El artículo 863 nos dice que no se admitirán en garantía las propiedades que se encuentren anotadas o grabadas ni las sujetas a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias. O sea, ese tipo de propiedades no se podrían dar en garantía si lo que queremos constituir son cédulas hipotecarias. El artículo 865 cita que la constitución de la hipoteca para garantizar un crédito representado por cédula se hará constar en escritura pública y los requisitos que deberá contener los contempla el siguiente artículo, el 865. Acá nos indica qué debe contener esa escritura pública. Aparte de los requisitos que el Código Notariado pide para cualquier escritura pública, debe contemplar esta constitución de las cédulas, que el crédito está representado en cédulas, debe contener estos requisitos del artículo 865. Si lo leemos rapidito, alguien que tenga su código, que nos lea el artículo 865, por favor. Artículo 865. La hipoteca de cédula se hará constar en escritura pública que deberá contener los requisitos especiales siguientes. 1. El monto del crédito representado por las cédulas y el monto de cada serie si se emitieron varias. 2. El valor y número de cédulas que se emiten y la serie a que pertenecen. 3. El tipo de interés y el tiempo y lugar del pago. 4. El plazo del pago a los pagos sucesivos en caso de hacerse amortizaciones graduales. 5. Identificación de la finca o fincas hipotecadas y expresión del monto del evalúo practicado. 6. Designación de persona o institución que como agente financiero esté encargado del servicio de la deuda, pago de interés, comisiones y amortizaciones. 7. El nombre de la persona o institución a cuyo favor se hace la emisión, en caso de que no fuere al portador, y el del propio otorgante si fuera a su favor. 8. La especificación de las emisiones anteriores si las hubiera. Y 9. Si la emisión se dividiera en series, el orden de preferencia para su pago, si se hubieran establecido. Gracias, Juan Carlos.
Ahí están los requisitos, les decía, el Código Notariado, su artículo 49, establece requisitos formales que debe contener cada escritura pública. Pero cuando aparecen artículos, así como el que acaba de leer Juan Carlos, aparte de los requisitos que exige el Código Notariado para este tipo de constitución de hipoteca, por medio de cédulas se tiene que hacer constar cláusulas, lo que acaba de leer Juan Carlos. De primero, el código manda a ustedes de primero a que se inscriba la hipoteca y en el registro de la propiedad, y ya inscrita la hipoteca, ya pues, se pueden emitir las cédulas. El valor de las cédulas está en el artículo 866, ahí lo tienen ustedes, verificada la inscripción de la hipoteca en el registro de la propiedad, se emitirán las cédulas, cada una será del valor de 100 o de cualquier múltiplo de 100. Este artículo no se los coloqué, pero sí es importante, el artículo 867, hasta qué monto se pueden emitir cédulas sobre ese bien. El monto de la emisión de cédulas hipotecarias no puede exceder del 75% del avalúo del inmueble hipotecado practicado por valuador autorizado o bancario y aprobado por el ministerio. En este caso, todavía ahí hablaba del Ministerio de Hacienda y Crédito, pero es el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, tiene que haber un avalúo del inmueble para saber cuál es el valor real del inmueble, y estas cédulas solo se pueden emitir hasta el 75%. O sea, no se pueden emitir por el 100% del monto del avalúo del inmueble, perdón, sino que solo hasta un 75% del inmueble, del valor del inmueble. Entonces, por eso nos involucra al Ministerio de Finanzas Públicas, porque tiene que hacerse ese avalúo por un valuador que esté autorizado, o valuador ya sea autorizado o bancario, cuando es la emisión de cédulas por medio de una institución bancaria y aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Por eso menciona al Ministerio de Finanzas Públicas. Los requisitos de las cédulas están en el siguiente artículo, en el 868. Ya vimos los requisitos de la escritura en donde se va a constituir la hipoteca, pero los requisitos de las cédulas en sí, de las que se van a emitir, son los que aparecen en el artículo 868. Número de orden, indicación de la serie a la que pertenecen, un resumen de las disposiciones pertinentes de la escritura en que se constituye la hipoteca, el número de cupones y sus respectivos vencimientos, lugar y fecha de la emisión de las cédulas, firma del agente financiero, firma del otorgante de la hipoteca, firma y sello del registrador de la propiedad inmueble. Las cédulas emitidas por una institución bancaria serán firmadas por el representante legal de la misma sin los requisitos enunciados en los incisos 6º y 7º. Porque acá, si es institución bancaria, no tendría que pasar por el registro, las cédulas no tendrían que ser firmadas por el registrador de la propiedad inmueble, sino únicamente por el representante legal de ese banco. Eso es en cuanto a los requisitos de las cédulas como tal. En el artículo 869 establece que si el crédito devenga intereses y estos no se hubieran descontado, se agregará a cada cédula tantos cupones que sirvan de título al portador para la cobranza de aquellos como periodos de pago de intereses. Lo normal es que sí hayan intereses de por medio ustedes cuando se emiten las cédulas. Entonces, si no se hubieran colocado en las cédulas, a cada una de estas cédulas se le va a agregar cupones donde aparezca cuánto es el monto, los intereses que se está descontando, y que puedan servir también para que quien porte las cédulas pueda cobrar esos intereses. El artículo 871 cita que las cédulas y los cupones se redactarán en idioma español, irán impresos, grabados o litografiados, podrán contener traducciones a uno o varios idiomas y no causarán impuesto, papel sellado, timbres fiscales. Cuando vemos las cédulas hipotecarias constituidas bajo el amparo del Código
civil, lo normal es que veamos documentos redactados en hojas de papel bond, por ejemplo, ahí están impresos con los requisitos que acabamos de leer del artículo 868. Cuando nos vamos a las cédulas hipotecarias de la figura que está establecida en el Código de Comercio, que ahorita la vamos a leer, de qué se trata el Código de Comercio, que las ha emitido generalmente una entidad bancaria, este tipo de documentos mercantiles que los establece como títulos de crédito. Lo normal es que si veamos una estructura como ver ustedes un pagaré, un título de crédito de esa naturaleza, que los cupones se puedan desprender, si tiene cupones por el tema de los intereses, se puedan desprender del mismo título. O sea, es diferente hasta físicamente cuando vemos este tipo de documentos amparados, si son por el Código Civil o si están amparados como títulos de crédito con el Código de Comercio, que se los voy a leer acá en un momentito lo que está establecido en el Código de Comercio. Ya vimos la redacción de las cédulas. Cuando hay cancelación de la hipoteca que está establecida por medio de cédulas, está en el artículo 878. Los casos, la hipoteca de cédula se cancelará por uno de los medios siguientes: por escritura pública otorgada por el emisor o por el intermediario si lo hubiere. Con el testimonio deberán presentarse al registro las cédulas a que se refiere la cancelación, la constancia de la consignación por las cédulas y cupones no presentados, por solicitud escrita ante el registro, escrita al registro acompañando las cédulas o constancia de depósito en su caso, y por sentencia firme. Las cédulas se conservarán originales en el registro con la razón de haber sido canceladas, pero no será necesario presentar copia de ellas. Como estamos viendo que deben ser constituidas, en este caso la hipoteca se constituye por medio de escritura pública, entonces la cancelación de las cédulas también se tiene que hacer por escritura pública, y debe presentarse con el testimonio, que es lo que se registra en el registro de la propiedad. Como uno no lleva a ustedes el papel de protocolo, y eso es lo que entrega el registro de la propiedad para la inscripción de este documento. Lo que lleva es un testimonio que extendió el mismo notario que realizó la escritura, y entonces con ese testimonio de la escritura pública se deben presentar las cédulas que se están cancelando, ¿verdad? Y ahí se debe hacer ver cuáles son esas. Ahí se va a consignar, en esa escritura también se va a consignar el número de cédula, el número de serie, el valor y el monto que representa cada una de esas cédulas, porque van a quedar consignadas en el registro de la propiedad para poderlas cancelar. Les decía, con el tema de las cédulas. Licenciada, disculpe. ¿O qué aparece? ¿Sí que manda? Sí, licenciada, aquí Eric Chamale García. Disculpe, Ligna. Buenos días. Perdone, licenciada, yo pues este es un tema nuevo para mí, que es la cédula hipotecaria. La cédula hipotecaria, así como usted lo manifestaba, de que también, como lo establecen los artículos, es un documento en donde queda establecidos ciertos datos de la propiedad hipotecada. Pero la cédula me da la autorización a mí para poder volver a hacer otro préstamo con esa, o solo es una constancia de que mi propiedad está hipotecada. Esa sería mi pregunta, licenciada, perdón. Gracias, no se preocupe, porque el tema sí genera duda, no se preocupe. Mire, pues lo que representa cada cédula es un valor económico, no es que sea la constancia de que el bien esté hipotecado. Porque si nosotros necesitamos saber si el bien está hipotecado, nos vamos al registro de la propiedad y sacamos una certificación del bien inmueble, y ahí nos vamos a enterar si el bien está hipotecado
o no, ¿verdad? No es una constancia de la hipoteca. Lo que representa la cédula a ustedes es un monto económico de ese crédito que se está constituyendo sobre el bien. Por eso, si lo busca, luego lo vamos a ver en el Código de Comercio. En el Código de Comercio está redactado como un título de crédito que representa, dice todo, una parte alícuota de un crédito. O sea, lo que representa la cédula es un monto de un crédito, puede ser de crédito completo o de una parte alícuota de ese crédito, y que se le está garantizando el pago de ese crédito con un bien hipotecado, con un bien inmueble. Entonces, no es que la cédula represente la hipoteca, representa un crédito al final, ¿verdad? Un monto a favor de alguien. Y por eso decimos que se puede constituir a favor, puede constituirse sin que haya necesidad de que haya un acreedor. Las cédulas las pueden constituir el mismo propietario del bien inmueble. Y entonces, ¿cuál es el fin de que una persona decida constituir cédulas a su favor, cédulas hipotecarias a su favor? Es que las puede negociar ustedes, las puede negociar, las puede, por ejemplo, quiere comprarse un vehículo, y lo que puede hacer es vender las cédulas hipotecarias como documentos de crédito. Mire, yo le voy a vender estas cédulas hipotecarias, yo le voy a dar estas cédulas hipotecarias y usted me da el vehículo, usted me entrega el vehículo y entonces yo le voy a ir pagando el vehículo. Pero si yo incumplo en pagarle el vehículo, usted se puede cobrar con el crédito que está representado de esas cédulas hipotecarias, que al final por eso les decía, es un monto económico con que cualquier persona que las tenga en su poder, por eso el código habla que pueden ser al portador, ¿verdad? Quien las tenga en su poder, podrían ser al portador o nominativas, ya con un nombre específico, pero quien las tenga en su poder pueda venir y cobrarse ese crédito, porque en algún momento, en el caso del carro, por ejemplo, en algún momento yo le dejé pagar, pero como yo le entregué esas cédulas hipotecarias para garantizar que yo iba a cumplir con ese crédito, con esa cédula se podría cobrar. ¿Y por qué involucramos un bien inmueble? Porque ese crédito que representan esos documentos se va a garantizar con ese bien inmueble. Por eso son cédulas hipotecarias. Ese crédito se va a garantizar siempre a través de un bien inmueble. Entonces, esa es la figura de las cédulas hipotecarias. No sé si ahí se lo dejo un poco más claro. Sí, licenciada, pues ahorita comprendiendo mejor, ¿verdad? Gracias, licenciada, por aclarar. Sinceramente, yo pensaba que es un documento que me da a mí o que me explica que mi propiedad está hipotecada, ¿verdad? No pensaba yo de que es un documento que a mí me da un cierto derecho de que me permite adquirir algún bien y dejando esa cédula como constancia de que yo sí tengo algo con qué pagar, ¿verdad? Así es, como un respaldo, ¿verdad? Por eso es un derecho de garantía. ¿Han escuchado, alguien ha comprado, por ejemplo, un bien inmueble, les pregunto acá, con un banco, por ejemplo, con un crédito, sobre todo con espérense ustedes, se me olvida. FHA. FHA, muy bien. A ver, ¿quién me lo dijo ahí? Carol. Sí, Carol. yo mi casa la compré con el FHA hace unos años. Ajá, ¿y qué fue lo que tiene títulos? Estamos hablando de las cédulas hipotecarias porque el FHA los garantiza a través con cédulas. Ajá, o sea, ellos tienen, hasta que yo termino de pagar la casa, me dan ya mi escritura, pero ahorita tienen como yo no sabía todavía que eran cédulas, pero es como ellos son los dueños de la casa hasta que uno lo termina de pagar. Así es, o sea, estos títulos que es como el respaldo que tiene el banco, ¿verdad? Ustedes estos títulos, como los que entrega el FHA,
con eso se están garantizando ellos el pago en caso de incumplimiento, ¿verdad? En caso de incumplimiento, o sea, ellos constituyen, aquí es que ellos constituyen las cédulas hipotecarias a su favor. En caso de incumplimiento, si Caro no termina de pagar, ellos se pueden cobrar de esa manera. Entonces, ese es un claro caso, porque no me recordaba que era la FHA de la constitución de las cédulas hipotecarias. Les decía que íbamos a hacer una diferenciación porque en el Código de Comercio también aparece la figura de las cédulas hipotecarias. Ustedes todavía no tienen Código de Comercio, pero yo se los voy a leer acá. Van a ver el trato que le da, solo déjenme ubicar el artículo, el trato que le da en este caso a las cédulas hipotecarias desde el punto de vista mercantil, ¿verdad? Ahorita les digo, para que lo dejen ahí como referencia, porque no se los copié, pero le pueden poner a la par del artículo 860, donde inicia las cédulas hipotecarias, le pueden poner, ver artículo, es el artículo 605 del Código de Comercio. 605 del Código de Comercio. En este artículo, se los voy a leer. El artículo está en el capítulo de los títulos de crédito y lo que dice es: las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley serán títulos de crédito y aunque son garantizados con hipoteca, no perderán su calidad de muebles. O sea, los reputa como bienes muebles. No se aplicarán las disposiciones del artículo 867 del Código Civil a la creación de cédulas hipotecarias por un banco o con intervención o garantía del mismo, en cuyo caso los avalúos efectuados por el banco servirán como base para determinar el máximo de emisión. ¿Cuáles eran las reglas del 867? Que solo se podía crear cédulas hasta por el 75% del valor del bien, ¿verdad? Que el valor le da al bien. En el caso de que las cédulas las emita un banco, no está esta restricción que hasta el 75%, puede ser el 100% del valor del bien que se emitan las cédulas. Y luego el 606 del mismo Código de Comercio indica que la cancelación de las cédulas hipotecarias que tienen los requisitos determinados en el artículo anterior podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 878, ahí sí nos refiere al Código Civil, pero la consignación exigida por dicho precepto se sustituirá por la del depósito en un banco, el capital, intereses y demás cargos que representan las cédulas. O sea, en el caso de que sea a través de un banco que estamos utilizando el Código de Comercio, en este caso no se consignarían las cédulas en el registro de la propiedad, ¿verdad? Tendría que ser en el banco. La cosa. Y al final indica que la escritura de cancelación se otorgará por el banco fiduciario o por el agente financiero de la deuda. Entonces, la figura de cédulas hipotecarias desde el punto de vista del Código de Comercio, ahí sí indica que son títulos, son títulos de crédito. Los títulos de crédito, lo que representan, o lo que son, ¿verdad? Son documentos que tienen una validez legal y que contienen una promesa de pago de algo, ¿verdad? Se puede exigir el cumplimiento a través de su cobro, ¿verdad? Por eso nos habla que pues hay títulos de crédito al portador, hay títulos de crédito nominativos, solo para que se ubiquen dentro de los títulos de crédito que clasifica el Código de Comercio. Está el cheque es un título de crédito, representa un monto económico, ¿verdad? Que se puede cobrar. El pagaré es un título de crédito, las letras de cambio, las cédulas hipotecarias, bonos bancarios. O sea, hay una serie de títulos de crédito que están establecidos en el Código de Comercio. Entonces, dentro de la figura del Código de Comercio de las cédulas hipotecarias, no está constituido como un derecho real, porque los derechos reales solo existen en el derecho civil, como un derecho real de garantía, como lo acabamos de ver, sino que lo contempla como un título de crédito, como
un bien que puede circular en el mercado financiero, ¿verdad? Así como un cheque, solo que acá está representado por un documento que se denomina cédula y que está garantizado es el pago de ese crédito a través de la hipoteca, ¿verdad? Entonces, son figuras de primero que tienen la misma denominación en los dos códigos ustedes, pero que al final cuando vemos las definiciones nos damos cuenta de que se manejan de manera diferente, porque en el Código Civil es un derecho real de garantía porque está representando un monto que está garantizado por un crédito a través de un gravamen, ¿verdad? Un bien inmueble está siendo gravado, por eso es un derecho real porque recae sobre un bien inmueble. Un bien inmueble está siendo gravado a través de la hipoteca, ¿verdad? Se va a garantizar a través del pago, ¿verdad? Y a través de la hipoteca. En cambio, en el Código de Comercio nos dice que las cédulas hipotecarias son títulos de crédito, esos que se pueden comercializar, salir al mercado, circular en el mercado y que representan, por supuesto, un monto económico. Entonces, se llaman títulos de crédito porque representan un valor económico, ¿verdad? A eso se refiere el Código de Comercio con los títulos de crédito. Y es más práctica la figura del título de crédito en el Código de Comercio que con todos los requisitos que establece la figura en el Código Civil, ¿verdad? Ustedes, porque en el Código de Comercio incluso dice qué requisitos son los que no se va a disponer del Código Civil, ¿verdad? Es más ágil la forma en la que se manejan este tipo de títulos de crédito para su circulación en el mercado bursátil, ¿verdad? En el mercado de los bancos y también de las bolsas de valores, porque hay títulos de crédito que se manejan en las bolsas de valores. Entonces, esas son las diferencias entre las dos figuras. Les hice, no les quería complicar con el tema de los títulos de crédito porque es algo que no han visto, pero sí les quería anticipar que cuando lleguen a estudiar Derecho Mercantil, ¿qué sería? 2, en el Derecho Mercantil 2, van a estudiar otra vez el tema de las cédulas hipotecarias y lo van a encontrar definido de manera diferente a lo que encontramos en el Código Civil y su naturaleza es completamente diferente. Uno es título de crédito y la otra es un derecho real de garantía, un derecho que se está constituyendo sobre un bien inmueble. Entonces, vamos ya vimos cómo se cancelan de qué forma se pueden cancelar estas cédulas hipotecarias y pues otra forma, ¿verdad?, de establecer la hipoteca y de representar el crédito a través de estos documentos que tienen un valor, ¿verdad?, una parte alícuota de ese crédito que queremos representar y que las podemos negociar, ¿verdad? Con eso podemos garantizar. Ya nos pusieron acá el ejemplo del FHA que maneja el tema de las cédulas hipotecarias que para garantizarse el pago, al final el pago del bien. Ahora vamos a ver otro derecho real de garantía, ustedes, que es la prenda. Con la prenda hay una particularidad en el Código Civil. Si se van a revisar su Código Civil, que ya todos tienen que tener un Código Civil actualizado, hay muchos artículos de la prenda que están derogados. Muchísimos artículos de la prenda, todos los primeros están derogados y luego ahí vamos a ir encontrando artículos intercalados de los que quedaron vigentes y otros que están derogados. Ahorita vamos a ver el por qué está así nuestro código, pero primero vamos a ver de dónde proviene la palabra prenda, de dónde proviene la palabra prenda, y vamos a ver que proviene del latín pignus, pins, que es
se refería en este caso que es el derecho que está constituido sobre una cosa, es el jura in re, que es el derecho en cosa ajena para garantizar el pago de una deuda preexistente, constituyendo lo que se conoce como garantías reales. Cuando estudiamos en la clase anterior la hipoteca, cuando empezamos a ver la hipoteca, y nos fuimos a las primeras, a ver un poquito de historia de cómo había surgido la figura de la hipoteca. Al inicio, la figura de la hipoteca y de la prenda estaban como mezcladas ustedes, porque en este caso, aunque se le denominaba hipoteca, que lo vimos en un término griego, que era cuando se constituía una garantía real y el deudor en este caso no entregaba el bien inmueble, el bien para el cumplimiento de la deuda. También dentro de esta misma figura surgía otra forma, que era cuando el deudor, perdón, que tengo aquí al fondo, que era cuando el deudor sí tenía que entregar al acreedor, le tenía que entregar el bien con el que estaba garantizando la deuda. Entonces estaban como mezcladas las figuras en cuanto a términos, pero con el tiempo ya se separaron, se quedó la hipoteca únicamente como ese derecho real de garantía en donde el deudor no entregaría el bien al acreedor, sino que únicamente si incumplía tenía que estaba garantizado con ese bien, con ese tipo de bien, y la prenda ya quedó como otro derecho real en donde el acreedor sí podía retener la cosa, el bien que había sido objeto de prenda, para que se garantizara el pago de la deuda, y cuando ya fuera pagada la deuda tenía que devolver ese bien. Entonces no podía usar el bien en su beneficio, en su provecho, sino que únicamente lo retenía como garantía de que el deudor le iba a pagar el bien. Entonces, cuando buscamos historia, vamos a encontrar antecedentes históricos de estas dos figuras, vamos a encontrar que estaban, como le digo al inicio, como mezcladas las figuras, ¿verdad? Porque como hipoteca aparecía también la figura de la prenda y viceversa. Que la diferenciaba era que si se entregaba o no se entregaba el bien durante cierto tiempo mientras se cumplía con el crédito. Entonces, cuando vemos la figura de la prenda como está conceptualizada en la actualidad, vemos que recae únicamente sobre bienes muebles. Acá hay un concepto, es un derecho real por el que se garantiza con un bien mueble el cumplimiento de una obligación. ¿Por qué encontramos derogados muchísimos artículos del Código Civil y ustedes en relación a la prenda? Porque en el caso de Guatemala, esta figura de la prenda fue absorbida parcialmente, pero en su mayoría, por las garantías mobiliarias. Hay una ley que se llama Ley de Garantías Mobiliarias. El número de decreto es el decreto 51-2007. Y de este decreto les voy a pedir que lo descarguen como les quede mejor, si compran la Ley de Garantías Mobiliarias o la descargan y la tienen solo en su equipo, ¿verdad? O la quieren imprimir, no es muy grande, pero esta Ley de Garantías Mobiliarias absorbió la figura de la prenda. Quedaron algunos conceptos
y alguna clasificación de la prenda dentro de estos artículos que tienen ustedes en el capítulo 3, y todo lo demás está desarrollado de otra manera, con otra conceptualización y con otra visión en la Ley de Garantías Inmobiliarias, que es el decreto 51-2007. Siempre la figura de las garantías mobiliarias, lo vamos a ver más adelante, es, pues, como el nombre lo dice, garantizar esas obligaciones de crédito que las personas contraigan. Vamos a ver esta ley, no la vamos a estudiar a fondo y desarrollar a fondo porque tampoco es materia de este curso, si ustedes ven el programa, pero en la siguiente clase, y necesito que la tengan a la mano, disponible en su equipo, como prefieran, porque vamos a ver algunos conceptos generales de la ley para que la conozcan y la comprendan. Entonces, por eso es que van a encontrar derogados muchísimos artículos de la prenda, porque ha pasado o fue absorbida por las garantías mobiliarias, por esta ley del decreto 51-2007. Sin embargo, como dentro del programa tenemos la figura de la prenda, dentro del programa del curso tenemos la figura de la prenda, vamos a ver algunos conceptos y algunas consideraciones que aparecen también en la ley. De primero veamos las características de la figura de la prenda. Es un derecho real de garantía porque asigna al acreedor la potestad inmediata y directa de promover la venta del bien respectivo para hacerse pago con el precio en caso de incumplimiento. Da derecho al acreedor ignoraticio de ser pagado con preferencia a otros acreedores del precio en que se venda la prenda. Siempre lo que garantiza esta figura es el pago de una deuda, ¿verdad? ¿Con qué lo está garantizando? Con un bien, pero en este caso son bienes muebles, no son bienes inmuebles como en el caso de la hipoteca, en este caso son bienes muebles. Es accesorio ya que su existencia está supeditada a la previa constitución de la obligación por medio de la prenda que garantiza. Eso también lo vimos con la hipoteca, ¿verdad? Ustedes están supeditada a una obligación principal, ¿verdad? Entonces, la prenda ya solo viene a ser accesoria a esa obligación principal, porque con la prenda se está garantizando esa obligación principal. Recae sobre bienes muebles y afecta solo los bienes sobre los que se impone salvo pacto expreso. En este caso, les menciono el saldo insoluto, porque si estamos constituyendo prenda sobre determinados bienes, debería afectarnos únicamente a esos bienes. O sea, si incumplimos, el acreedor debería cobrar con esos bienes, ¿verdad? A través de lo que valgan esos bienes muebles. Pero puede haber pacto expreso en contrario, por ejemplo, que quede establecido que si queda todavía un saldo, qué sé yo, que se haya generado por intereses moratorios que se hayan dejado establecidos en la prenda, o sea, que si no se pagaba la deuda en tantos tiempos, en tantos meses, iba a generar tal interés, puede ser que ese interés genere que ya no sea suficiente el bien mueble sobre el que se constituyó la deuda, porque todavía queda un saldo a favor del acreedor por los intereses que se generaron por haber incumplido con el pago de la deuda. Entonces, si hay un pacto expreso en contrario, debería poder cobrarse, el acreedor también de otra manera, no solo con los bienes, sino que ya sería como una deuda a título personal al deudor, porque le generaron otro tipo de saldos que no estaban garantizados y que el valor del bien mueble no es suficiente para cubrirlo, ¿verdad? Por eso dice, salvo en esta característica, salvo que haya pacto pacto contrario, ¿verdad? Un pacto expreso en donde se establezca qué va a pasar con ese saldo insoluto. Los elementos de la prenda. Vamos a ver quiénes son los sujetos dentro de la prenda. Pues, se refiere siempre
cuando hablamos de elementos subjetivos, se refiere al elemento personal del derecho de prenda, es decir, quién es el titular de o el acreedor pignoraticio. Así se le denomina en la prenda al acreedor pignoraticio. Pignorar, ahí les puse que es pignorar, dar o dejar algo en prenda. Ese es el verbo pignorar. Entonces, en el elemento subjetivo, por un lado, está el titular de la prenda, también se le puede denominar acreedor pignoraticio. Y por la otra parte está el deudor, que es el propietario de la cosa grabada. El elemento real es la obligación que se está asegurando y la cosa en prenda, ¿verdad? Ese es el objeto de la prenda, el elemento real, la obligación asegurada y la cosa en prenda, el bien mueble dado en prenda. Y el elemento formal, como aparecía constituido antes en el Código Civil, era el instrumento jurídico mediante el cual se constituía la prenda, que en su momento fue escritura pública o documento privado, donde se debía hacer constar la especie y naturaleza de los bienes dados en prenda, así como todos los datos que hicieron posible su identificación de la persona que quedaba como depositaria. En este caso, ustedes, como estos artículos ya están derogados, por eso ya no van a encontrar ustedes ahí cómo se constituye la prenda, ¿verdad? Pero eso era lo que estaba contemplado anteriormente. Podía ser mediante escritura pública o también podía ser en documento privado. De cualquiera de las dos maneras se podía constituir la prenda. Vemos, se recuerdan que la hipoteca como lo que graba es un bien inmueble, es así, tiene que quedar constituida en escritura pública. Eso sí es obligatorio que quede constituida en escritura pública. Cuando veamos en la otra semana, el otro fin de semana, algunas generalidades de la Ley de Garantías Mobiliarias, vamos a ver que la garantía puede ser por medio de un contrato privado, o sea, ya no hay tantas formalidades, porque lo que se busca también con la Ley de Garantía Mobiliaria es promover una mayor agilidad en cuanto a obligaciones crediticias, ¿verdad? Lo que se está buscando es promover a sectores, lo vamos a leer también el otro fin de semana, como micro, pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Con ese título que puedan calificar a un crédito, ¿verdad? Entonces, ya la forma de constitución lo vamos a ver, ya puede ser con un contrato, un acuerdo privado para poder constituir la garantía mobiliaria. Ya no hay mayores formalismos para su constitución. En cambio, cuando estaba constituida como prenda solo en el Código Civil, sí por lo menos tenía que quedar por escrito, ya fuera en escritura pública o en documento privado, ser el elemento formal. Vamos a ver algunas clases de prenda y algunas... Licenciada, disculpe. Sí, que manda. Un documento privado sería como, ¿cuál, licenciada? Perdone, porque no es lo mismo con un contrato, ¿verdad? Es que hay contratos que pueden quedar establecidos en documento privado. Un documento privado es, por ejemplo, que usted y yo vamos a constituir siempre hablemos, ahorita estamos en el tema de la prenda, usted y yo vamos a constituir la prenda, usted es el acreedor, el que me está prestando dinero, y yo soy la deudora, porque yo le voy a entregar en garantía un bien mueble, ¿verdad? Le estoy poniendo en garantía un bien mueble. Entonces, nos sentamos los dos a redactar un documento, o sea, puede ser en hojas simples, a mano o a computadora, no importa. Y ese es un documento privado, es un documento sin mayores formalismos que se constituye entre las personas interesadas, ¿verdad? Generalmente lo que se busca a veces con los documentos privados para que haya un poquito de certeza en quién los realizó y todo, es que algún notario le autorice, aunque no lo pida como requisito, luego lo vamos a ver en la Ley de Garantías Mobiliarias, pero que un notario le
le legalice las firmas, por ejemplo, pero puede quedar sin legalización de firmas. Es un documento simple en el que nosotros todos podemos hacer constar ese crédito que usted me está otorgando y con qué le estoy yo garantizando que le puedo responder si no cumplo con el crédito, ¿verdad? Es un documento simple, a eso se refiere con un documento privado. A veces van a encontrar ustedes en algunas disposiciones que dice documento privado con firma legalizada. Eso es solo si la ley se lo requiriera, pero si no dice nada, no hay necesidad de que un notario legalice esas firmas, ¿verdad? Gracias, licenciada. Y siempre y cuando ese documento privado a la hora de reclamar algo, por lo que siempre sucede después de todo esto, ¿verdad? Después de los contratos y todo, pero no caería yo en una falsificación de un documento en donde la otra parte dice yo no firmé nada, no hice nada, fueron falsificados la firma y además no tiene alguna fe pública que me garantice a mí que sí fue redactado por ambos. Por supuesto, Eric. Por eso le digo que muchos, aunque la ley no lo pida, prefieren decir, por ejemplo, usted que es mi acreedor, es decir, mejor para que tenga más sustento, legalicemos las firmas. Vamos con un notario, redactamos el documento, legalizamos, que nos legalice las firmas, firmamos delante de él el documento privado que entre los dos ya redactamos y el notario ya solo hace la auténtica de firmas hasta abajo y firmamos el documento delante de él y volvemos a firmar la legalización de firmas, porque lo que usted dice es muy cierto. Puede ser que después alguien se eche, que si hayan falsedades porque solo una persona lo hizo y el otro no sabía nada, le hayan falsificado la firma y digan, mire, este es el documento privado. Sí, se presta para eso. Con las garantías mobiliarias, con lo que vamos a ver en la otra clase, hay una mayor seguridad porque hay un registro de garantías mobiliarias. Se creó la figura del registro. Y entonces eso le da seguridad a usted a documento privado. Pero con cualquier otra figura que ustedes utilicen, por ejemplo, un contrato de arrendamiento puede hacerse en documento privado. La ley no exige que sea en escritura pública. Entonces usted tiene un bien inmueble que arrendar y se lo puede dar en arrendamiento a cualquier persona y lo puede redactar en escritura, en documento privado. En documento privado. Entonces, acá por el tema en específico, que luego vamos a ver el tema de las garantías mobiliarias, hay una mayor seguridad porque sí hay un registro de garantías mobiliarias. Pero eso lo vamos a ver en la otra clase. Muy bien, licenciada. En cuanto a un contrato, eso sí sería ya ante un notario y debe ser inscrito en el registro de la propiedad, ¿verdad? ¿O no específicamente? No, Eric, ahí hay contratos la ley acepta hasta contratos verbales, pues no es requisito que sea siempre por escrito. ¿Cuándo es necesario que conste en escritura pública? Y lo leímos hace 8 días. A ver. A ver, recuérdense. No importa qué tipo de contrato, pero ¿cuándo es necesario esa formalidad? Sinceramente no me recuerdo. A ver. Según el artículo 1576, son los que deben de inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, y deberán constar en escritura pública. Los contratos civiles. Los contratos civiles, si es obligatorio inscribirla en el registro, entonces deben constar en escritura pública. Y todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles tiene que constar en escritura pública porque se va a inscribir en el registro de la propiedad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, Eric, porque ahí ya le digo que el código acepta hasta contratos verbales. Ok, solo si sería en bienes inmuebles, esa sí sería directamente en escrituras públicas. Okay. Sí, porque hay que inscribirlo en el Gracias, licenciada, muy amable, Elida. Entonces, vamos a ver algunas clases de prenda. Algunas están en el código, algunas están en los artículos derogados, por eso solo las colocamos con nombre. La prenda, a lo que le llamamos prenda ordinaria, esta está caracterizada por el desplazamiento real y concreto de la posesión de la cosa dada en garantía. O sea, la cosa
el tema del desplazamiento, porque entregamos el bien dado en garantía, ¿verdad? Por eso es la prenda, por eso se llama prenda ordinaria, como que es la prenda común, como está conceptualizada la figura de la prenda. Luego tenemos la prenda que se denomina prenda de crédito. En este caso, la prenda de crédito se refiere a bienes muebles, materiales e inmateriales, como son los créditos, reflejados en un título de crédito que, conformidad con lo estipulado en el Código de Comercio, son los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título, los cuales tienen calidad de bienes muebles. Lo que representa este tipo de prenda, ¿verdad? Por eso dice bienes muebles, materiales e inmateriales, porque pueden ser créditos, podemos dar en prenda un documento que refleje un crédito. Por ejemplo, podemos dar en prenda un pagaré, ¿verdad? Porque estamos con ese documento de crédito, estamos garantizando otro crédito que a nosotros nos otorgaron, ¿verdad? Con ese pagaré, que en algún momento alguna persona que está obligada conmigo me tiene que pagar esa suma de dinero y con ese documento lo estoy garantizando. Ese sí está establecido, ese artículo sí está vigente, la prenda de créditos está en el artículo 887. Ese es de los que queda vigente. Dice la prenda de crédito. Siempre que la prenda fuera un crédito, el depositario estará obligado a hacer lo que sea necesario para que no se alteren ni menoscabe el derecho de aquel que representan. Las cantidades que reciba las aplicará a la amortización de intereses y capital, si fuera el caso, salvo que las partes convengan salvo que las partes convengan en el contrato. Entonces, hay prendas sobre créditos. Se pueden otorgar prendas sobre créditos. Había prenda de facturas por cobrar, eso ya está derogado, solo se los mencioné ahí, ese artículo está derogado. Había también prenda de cosa ajena, ese también está derogado, solo les hice aquí la referencia de a qué se refería, porque si buscamos clasificación en doctrina, varios de estos artículos que ya están derogados en el código aparecían, fueron figuras en doctrina que luego se trasladaron a las legislaciones de los diferentes países. Esta prenda se constituía por un tercero, se refería a que recaía sobre bienes muebles pignorados, propiedad de un tercero que a su vez era deudor del poseedor, siendo este el último quien utilizaba ese bien para garantizar una deuda. Para poder otorgar el bien en calidad de prenda, debía contar con la anuencia expresa del propietario. O sea, se estaba dando en prenda un bien que le pertenecía a otra persona. Una persona tenía que dar la autorización expresa de que se constituyera prenda sobre su bien, pero él no era el deudor principal, ¿verdad? Había un deudor principal y obligado. Este artículo ya está derogado, solo se lo puse acá como referencia, porque si aparece en la clasificación en doctrina van a encontrar prenda de cosa ajena. Prenda sin desplazamiento está en el artículo 904. Este sí está vigente. Y esta prenda se refiere a los bienes que pueden ser objeto de prenda sin necesidad de desplazarlos. Que no haya que entregárselos al acreedor, ¿verdad? No haya que desplazarlos. ¿Cuáles pueden ser estos bienes que pueden ser objeto de prenda sin desplazamiento? ¿Alguien me hace favor de leer el artículo 904? Artículo 904. Bienes que pueden ser objeto de prenda sin desplazamiento. Pueden constituirse prenda con independencia de los inmuebles a que pertenezca y quedan en posesión del deudor sobre los bienes siguientes. 1. Frutos pendientes, futuros o cosechados. 2. Productos de las plantas y las plantas que solo pueden utilizarse mediante el corte. 3. Las máquinas, aperos o instrumentos usados en la agricultura. 4. Los animales y sus crías. 5. Las máquinas e instrumentos usados en la industria. 6. Las materias primas
de toda clase y los productos en cualquier estado de las fábricas o industrias. Y 7, los productos de las minas y canteras. También pueden constituirse prendas sobre vehículos y demás muebles fácilmente identificables que constituyan garantía de una operación comercial. Gracias. Estas prendas sin desplazamiento está dentro del capítulo prenda agraria, ganadera industrial. De estos artículos, si se dan cuenta, están vigentes casi todos. Esta figura la prenda agraria, entonces habla de frutos pendientes, futuros, productos de plantas, máquinas o instrumentos usados en la agricultura, animales, máquinas e instrumentos usados en la industria. Por eso son ese tipo de bienes, ¿verdad? Porque son prenda, el denominador común, ¿verdad? Que va a ser una prenda agraria, ganadera, industrial. Hay algo bien importante y que está establecido en este mismo capítulo de la prenda agraria, ganadera industrial, es que se puede constituir prenda aunque el bien esté hipotecado. Recuérdense que estamos hablando de dos figuras, que ambas son derechos reales de garantía, pero una se constituye sobre bienes inmuebles y la otra sobre bienes muebles. Ese es el artículo 905, se los voy a leer yo acá rapidito por el tiempo. Aunque la finca estuviera hipotecada, podrán ignorarse los bienes a que se refiere el artículo anterior, pero debe darse la preferencia al acreedor hipotecario, quien podrá ejercer este derecho dentro de 5 días contados desde que el deudor le haga saber en forma auténtica las bases del contrato que proyecta celebrar. Si el acreedor hipotecario no concede el crédito, no podrá oponerse a que el deudor lo obtenga de otra persona sobre las mismas bases. O sea, si sobre estos bienes que estamos hablando en el artículo 904 quisiéramos constituir prenda, pero el bien inmueble estuviera hipotecado, le tenemos que dar preferencia al acreedor hipotecario. O sea, le tenemos que avisar, mire, acreedor hipotecario, yo quiero constituir prenda sobre estas cosechas que las espero recibir en tanto tiempo, o sobre estas cosechas que ya están, ¿verdad? Y le estoy avisando a usted y los términos de mi contrato quedarían así, y le explica, ¿verdad? Si el acreedor hipotecario no estuviera interesado, le dice, no, yo no le puedo dar ese crédito sobre eso, entonces no tienen derecho de oponerse a que lo obtenga de otra persona, ¿verdad? Que busque otro acreedor para esos bienes y constituya la prenda, no importa que el bien inmueble esté hipotecado. Eso es bien importante, porque sí podemos constituir prendas sobre este tipo de bienes que están en el artículo 904, aunque el inmueble esté hipotecado. Hay otro tipo de prenda de bienes por existir. Ese artículo ya está derogado, pero sí aparece también en doctrina, por eso se le puse aquí de referencia. Se refería a ignorar bienes que ya habían sido comprados, pero aún no existían, como por ejemplo un vehículo que sobre ese se puede constituir prenda, pero que aún no había sido entregado porque estaba en el extranjero. Entonces se podía grabar con solo comprobar que ya se había comprado, pero que todavía no lo tenía en su poder el acreedor. La extinción de la prenda está principalmente por el cumplimiento de la obligación, o también se podría dar la extinción de la prenda porque se perdiera el bien sobre el cual estaba constituido, así como lo vimos con la hipoteca también, ¿verdad? Que se podía perder el bien sobre el que ya estaba, por pérdida, perdón, del objeto sobre el que estaba constituido. Hay algo bien importante, ustedes, de la ley de garantías mobiliarias, que de todas maneras lo vamos a ver en la siguiente clase, en cuanto al tema de la prenda. Y es que aunque estos artículos hayan quedado en el Código Civil, solo déjenme buscarles el artículo. Acá está. Se lo voy a leer porque la ley la van a tener ustedes hasta el otro fin de semana. Pero el artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias, es solo para que nos quede la idea, lo vamos a ver la otra semana, indica régimen de registro unitario.
solo que nos vamos a ir hasta el tercer párrafo de ese artículo. La normativa contenida en el decreto ley número 106 del jefe de gobierno de la República, Código Civil, o en cualquier otra ley, reglamento o disposición legal en materia de prenda común, prenda agraria, prenda ganadera, prenda industrial o gravámenes sobre bienes muebles o derechos sobre los mismos, deberá comprenderse dentro de las garantías mobiliarias y por lo tanto debe interpretarse, le son aplicables los principios de esta ley. En virtud que el registro de garantías mobiliarias es el ente donde se centraliza la inscripción de las garantías mobiliarias, no se inscribirán en el registro de la propiedad la prenda común, agraria, ganadera o industrial. Entonces, con este párrafo que les estoy leyendo, el artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias, es que les indicaba al principio, la ley absorbió la figura de la prenda y ahora se convirtió en una garantía mobiliaria, aunque quedaron vigentes estos artículos dentro del Código Civil. Y antes la prenda agraria común y la ganadera industrial sí se debían inscribirse en el registro de la propiedad. Ahora existe el registro de garantías mobiliarias que se quedó bajo los amparos de esta ley. Y ese registro de garantías mobiliarias, para los que no han escuchado de él, depende del Ministerio de Economía. Depende del Ministerio de Economía, mientras que el registro de la propiedad depende del Ministerio de Gobernación. Acá le quedó esta dependencia al Ministerio de Economía. Y de esa ley de garantías mobiliarias es que se reforma ustedes, se derogan los artículos, se dan cuenta y si les aparece la anotación, ¿por qué ley están derogados los artículos? La mayoría es por la ley de garantías mobiliarias y también por otras reformas que sufrió la ley posteriormente, y también se reforma ustedes con en estos últimos artículos de las disposiciones finales de la ley de garantías mobiliarias. Quedó reformado el artículo 916. Si revisan su Código Civil, para que vean que sí lo tienen actualizado, ahora ahí ya habla de la ley de garantías mobiliarias. El artículo quedó de la siguiente manera: las disposiciones de la prenda común y de la hipoteca son aplicables a la prenda agraria o industrial en cuanto no contraríen su naturaleza y lo preceptuado en la ley de garantías mobiliarias. Así debe aparecer ya su código si está reformado. Ustedes, si no, tienen que cambiar de código. Pero ya aparece con esas reformas. Igual el artículo 1124 del Código Civil también fue reformado por la Ley de Garantías Mobiliarias, y ahí ya nos habla de la Ley de Garantías Mobiliarias en cuanto a la inscripción, anotación, contrato relativo al dominio, demás de derechos reales o bienes inmuebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyen en conformidad con la ley. Entonces, vamos a ver algo del decreto 51-2007 en la siguiente clase para complementar el tema de la prenda, porque ahora ya aunque la figura quedó establecida en el Código Civil, ya toda la referencia quedó absorbida a través de la Ley de Garantías Mobiliarias, ¿verdad? Nos tenemos que ir a esa ley para estudiar un poquito más a fondo estas figuras. Entonces, en la siguiente clase, que es nuestra última clase, pues quiero con su Ley de Garantías Mobiliarias, no la vamos a ver a fondo, sino que vamos a ver solo generalidades, porque como les digo, no es materia del curso, pero sí está relacionado con el tema de la prenda y por eso la vamos a estudiar. Nos vamos a quedar ya por el tiempo hasta acá el día de hoy, que ya solo nos queda una clase a ustedes, nos queda la última clase el otro sábado, luego el examen final el 6 de junio y se acaba el semestre, así que ya estamos en lo último. Si revisan la plataforma, este ya es un aviso, ya solo para concluir. Si revisan la plataforma, ya están colocadas todas las presentaciones hasta la del día de hoy. Hasta la del día de hoy. O sea, ahí ya me puse al día con ustedes para que vayan viendo. Después, ya en la otra clase vamos a hablar del examen final, ¿verdad? Pero ya están colocadas las presentaciones. Los dejo descansar. Perdón que no haya podido encender mi cámara, nunca me dejó. Gracias. Mejor avancé. Gracias, a ustedes, gusto de saludarles y nos vemos primero.